Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal, el, el canal de Aprende Fácil. Ya, a propósito, un amigo nos preguntaba en la semana qué significa ese ACADEC que aparece ahí al lado, arriba a la derecha. Bueno, esta es una fundación que se llama Academia de Educación Continua, Ciencias y Capacitación, que tiene aproximadamente entre 4 y 5 años, ya, y que está haciendo un esfuerzo por compartir conocimiento, ya, y llevarlo a través de YouTube, digamos, al público general. Ahora, en particular, esta presentación que está acá se hizo para el que se llama De la nada al todo, un viaje a través del cosmos. Se hizo ya para el año 2025, en octubre, el 3 de octubre, ya, para el Festival de las Ciencias en Chile, ya en la Semana del Festival de las Ciencias. Y se dio esta charla en una actividad que generó la agrupación Gallo Rojo de la comuna de Puente Alto. ¿Ya? Y esta presentación, por efectos de tiempo, ya la queremos hacer acá, pero en dos partes. Van a ser dos videos para la presentación. De la nada al todo, un viaje a través del cosmos. El tema en general es muy sencillo. Se trata de mostrar ya desde el Big Bang, donde no tenemos nada, digamos, un viaje hasta el día de hoy, incluyendo cuáles son los desafíos que se plantean de aquí al futuro, como humanidad, como especie, qué es lo que pasa en el universo, ¿ya? Y por lo tanto es un viaje bastante bonito, ya que no consume mucho tiempo para lo que significa el sentido de cada uno de nosotros, digamos, las imágenes y cómo nos paramos frente al conocimiento ya, de la cultura, de lo que nos toca vivir. Cada época tiene sus afanes, tiene sus diferencias. A nosotros nos tocó vivir esta parte, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que, no sé, considero que sobre todo para las nuevas generaciones, entender dónde están ubicados, de qué son parte, digamos, qué es lo que tenemos como antecedentes hacia atrás. Y eso siempre va a ser importante para dimensionarnos como especie, para ver, de acuerdo a la mirada de cada uno, lo mucho o poco que somos en el universo, ¿ya? Y las cosas por las cuales podemos sentirnos orgullosos, en muchos casos, y, ¿por qué no?, por las que también tenemos que sentirnos fracasados como especie, digamos, por, por las miradas que tienen algunos ya sobre el cuidado del planeta y otras cosas. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso y de lo singular que es, por ejemplo, habitar este planeta y la vida en nuestro planeta. Lo maravilloso que es y cómo muchas veces se desperdicia. Bueno, como siempre les pido que se suscriban al canal, le den un like al video, obviamente si les gusta, ya, y la campanita para que sepan cuándo viene la parte número 2. Bueno, de la nada al todo, un viaje a través del cosmos. Aquí vamos a comenzar con el instante cero, que es una singularidad. La singularidad para los físicos es un momento en que ya prácticamente no se pueden aplicar ya como que se desafían las leyes físicas convencionales. De hecho, aquí en este momento nosotros decimos que, o se dice, que toda la energía y la materia del universo estaban concentradas en esta singularidad, ¿ya? Y las condiciones son de densidad y temperatura infinitas o casi infinitas. No pueden ser infinitas, digamos, porque ya, pero sí casi infinita. Cuando decimos casi infinita, desde el punto de vista filosófico, es prácticamente lo mismo. Ya son densidades, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y la densidad más habitual que todos conocemos es la densidad del agua, que es 1. Eso es lo que permite que, porque es 1, ¿ya? Un litro de agua equivale a un kilo, a un kilogramo, ¿ya? Un centímetro cúbico es igual a un gramo, pero eso solamente para el caso del agua. Todas las otras cosas tienen densidades distintas. El mercurio tiene una densidad de 13,6. O sea, un litro de mercurio pesa 13,6 kilogramos.
¿ya? El alcohol tiene una densidad menor, o sea, un litro de alcohol es más liviano que el litro de agua, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de una densidad casi infinita, significa que prácticamente todo lo que pesa el universo estaba contenido en un punto minúsculo. Eso es lo que permite una densidad casi infinita. Por lo tanto, nosotros esas condiciones, o la temperatura, por ejemplo, que sea casi infinita, son condiciones que nosotros no las podemos imaginar. En general, los seres humanos no tenemos capacidad para imaginar infinito. Lo entendemos como conceptos, pero imaginarlo es muy difícil. Nosotros imaginamos distancias grandes, de aquí a Puerto Montt es grande para nosotros caminando. Imagínense de aquí al Polo Norte, ni hablar de aquí a la Luna. Ya la Luna son 400.000 kilómetros, 380.000, 400.000 kilómetros. Eso es nada. Pero al Sol son 150 millones de kilómetros. Y ahí ya nos perdemos. La Luna todavía la tenemos como a la mano. Es como ir 380 veces a Puerto Montt y ahí llegamos a la Luna. Pero 150 millones de kilómetros como ir al Sol ya se nos escapa. Ya son viajes enormes. Ya, por lo tanto, imagínense que después ya se empieza a hablar de años luz para medir la distancia. Y que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 110.000 años luz de diámetro. 110.000 años a la velocidad de la luz. O sea, son distancias que nosotros no entendemos. Bueno, por eso esta singularidad significa que es un momento especial, ya donde no hay espacio ni tiempo. Aquí como que el reloj está puesto en cero, estamos en el punto de partida y de aquí vamos a empezar. Y lo que viene no es una explosión como cuando uno ve en las películas, así que explota algo y aparecen ya, y se ve fuego, llamas por todos lados y qué sé. Aquí lo que hay es una expansión que es terriblemente acelerada, pero es el espacio en sí mismo el que se expande. Ya, ese concepto, el mejor que yo he escuchado es cuando está un queque en el horno, que uno empieza a cocer el queque se empieza a inflar. Ya, ese mismo proceso es el espacio inflándose en sí mismo, pero acá tienen que imaginarlo a una velocidad pero extraordinaria, terriblemente extraordinaria, ¿ya? Porque creció una cantidad así, pero ya enorme, en muy poco tiempo, ¿ya? Y en este crecimiento, cuando hablamos de grande, o sea, se expande pero una cantidad enorme, ¿ya? Y eso permite que de toda esta energía que está acumulada aparezcan tres cositas, ¿ya? Los fundamentales, que son el quark up, los quark, ahí están en la imagen, un quark up, al mismo tiempo un quark down, y lo voy a poner abajo, el electrón. Quark up, una partícula que hoy día se conocen como leptones, que tiene una carga de más 2/3, el quark down, que tiene una carga de menos 1/3, y el electrón, que tiene una carga de menos 1. Eso es lo que aparece, eso es lo que tenemos, ¿ya? Y estos son como los ingredientes. Aquí siempre se habla de que es como una sopa, el universo es un plasma o sopa, increíblemente todavía caliente y densa, muy caliente, muy densa, ¿ya? Pero están estas tres cositas cohabitando, los quark up, los quark down y los electrones. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que esos quark up y esos quark down forman los primeros ladrillos. Es decir, la unión de ellos forman los protones y forman los neutrones, según cómo se combinen. Cuando son dos quark arriba, up con un quark down, forman un protón, y cuando son dos quark down con un quark up, forman un neutrón. Los protones tienen carga más 1, y si se dan cuenta, los electrones también tenían carga, pero menos 1, y los neutrones no tienen carga. Se neutralizan, ¿ya? Menos 1/3, más 2/3 da carga 0. Y más 2/3, menos 1/3 da carga más 1. O sea, las cargas eléctricas están en el universo absolutamente equiparadas, ¿ya? Entonces, aquí aparecen las primeras manifestaciones extrañas para nosotros, que por ejemplo, los protones y los neutrones son capaces de juntarse, ¿ya? Después vamos a ver en una cosa que se llama el núcleo, ¿ya? Y nos damos cuenta que estos quarks, ¿cómo es que se juntan?
Ya, por ejemplo, tenemos dos quarks que tienen carga 2/3, que son positivos, y sin embargo son capaces de juntarse. Cuando nosotros siempre hemos sabido, al menos en la física clásica, ¿no es cierto?, que las cargas iguales se repelen. Bueno, aparece una fuerza que es superior a la carga electromagnética, ¿ya? Y esa es la fuerza electronuclear fuerte, ¿ya? Que es la que une a los quarks, electronuclear fuerte. Y eso es lo que permite que los quark up estén en el protón unido y los quark down estén en el neutrón unido. Ya no se repelen. Es decir, se repelen, pero la fuerza electronegativa, que es la que los repele, ya es menor que la fuerza nuclear fuerte. Por lo tanto, en este momento tenemos que aparecen la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Tres maravillas. ¿Ya? Entonces, estos que deberían ser como los primeros ladrillos son capaces, en los 3 primeros minutos, se produce lo que se llama nucleosíntesis primordial. ¿Ya? Entonces, los protones y neutrones empiezan a fusionar para formar los primeros núcleos atómicos. ¿Ya? Los protones como tales andan por ahí dando vueltas y se unen protones con protones y forman lo que... y andan los, ¿cómo se llama? Los electrones dando vueltas por todos lados, y todavía la temperatura está bastante alta. Sin embargo, los protones son los que van a dar paso a la formación del hidrógeno y la mezcla de protones y neutrones van a dar caso a la formación del helio. Y resulta que el hidrógeno tiene el 75% de todo el universo en ese momento. 75% es el hidrógeno y el 25% son los núcleos de helio. Y hay una pequeña cantidad que aparece ahí como cayéndose del mapa, que en el gráfico no alcanza a aparecer, ¿ya? Que es el litio, que se dice que tiene trazas, o sea, aproximadamente 0, ¿ya? La cantidad de litio que aparece en este momento, 0%, comparado con el hidrógeno y el helio, es una cantidad mínima, ¿ya? Entonces, después de esos 3 primeros minutos, transcurren 380.000 años, ya, para que la luz sea liberada. ¿Por qué? Porque esta cosa se empieza a enfriar y se empiezan a formar los primeros átomos reales, digamos. Es decir, los protones se empiezan a juntar, un protón se empieza a juntar con un electrón. ¿Y qué forma eso? Ahí ya tenemos el átomo de hidrógeno, completito. Ya, 2 protones con 2 neutrones se juntan con 2 electrones y forman un átomo de helio. Ahí tenemos otro clarito. Y eso permite que en la formación de estos átomos aparezca la luz. Y esta foto que está ahí es la primera foto del universo. Se estima que tenía 380.000 años. Ya, que fue como la primera luz que aparece, luz que nos llega hasta el día de hoy. Eso es lo que se llama la radiación de fondo de microondas, ¿ya? Y que cuando nosotros éramos chicos, hoy día son pocos los televisores donde aparece, pero bueno, las antenas son capaces de captar esto y lo captan como interferencia, la interferencia que veíamos en los televisores antiguos. Los canales que no transmitían señales ya tenían ese como polvito. Uno decía, oh, está dando interferencia, no hay nada, no hay señal. ¿Ya? Bueno, eso que se veía en ese momento era la radiación de fondo de microondas, hasta el día de hoy, que sigue llegando. ¿Ya? Y esa foto es la luz que nos llega desde todas partes del universo. Los colores más rojos y más azules tienen que ver con diferencias de temperatura que son mínimas, entre unas zonas y otras, que habla de lo homogéneo que era el universo. Bueno, y resulta que de esta junta de electrones aparece alguien, un actor muy importante. Ya cuando se sigue enfriando esta cosa, empiezan a perder más energía. Todos estos átomos, estos primero tienen mucha energía, andan muy, ya el universo todavía muy junto, todavía hay mucha temperatura. Pero llega un momento ya en que esta luz viajó, el universo ya como que está oscurito, nadie manda luz,
¿ya? Pero se empieza a formar por lo que se llama colapso gravitacional, ¿ya? Nosotros tenemos ya que la gravedad comienza a juntar estas nubes de gas. Esa foto que ven ahí son los famosos pilares de la creación. Entonces, son nubes, son nebulosas, donde lo que hay es principalmente hidrógeno que se empieza a juntar por gravedad. La gravedad hace que las cosas que tengan masa se acerquen, ¿ya? Y se empiezan a juntar grandes cantidades de hidrógeno, ¿ya? Y son cantidades tan enormes y se empiezan a formar, digamos, nubes de gas tan densas que se empiezan a apretar contra sí mismas, ¿ya? Y aparece un proceso, ya, que se llama fusión nuclear, la fusión del hidrógeno, que un hidrógeno con otro hidrógeno, productos que están siendo muy apretados, ¿ya? Forman un átomo más pesado, que en este caso es el helio, que era lo que yo tenía al inicio de esta diapositiva. Un hidrógeno más un hidrógeno nos van a formar helio. Y el helio es un átomo más pesado. Y esto libera mucha energía, que es la energía que a nosotros nos llega como luz y calor, digamos, desde el Sol, ¿ya? Y esto empieza a pasar en muchas partes del universo, ¿ya? Y esos puntos que se ven ahí luminosos son estrellas. Y dentro de las nubes, los puntos luminosos son estrellas que se están formando, así como se formó nuestro Sol. Y el que está logrando hacer eso es la gravedad. La gravedad es la que ya, nos tiene en este proceso de formación. Entonces, aquí se produce algo muy interesante, porque una vez que el hidrógeno se empieza a fusionar, se empieza a transformar en helio, llegará un momento en que se acaba. A nuestro Sol se supone que le quedan algo de 3.000, 3.500 ya, millones de años todavía de vida, ya, de vida útil, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero hay un momento en que el hidrógeno se acaba, ¿ya? Y se transforma todo en helio. Y el helio también se empieza a fusionar después, ¿ya? El helio se empieza a fusionar, forma carbono, el carbono se empieza a fusionar y forma oxígeno, etc. Y se empiezan a formar neón, silicio, que son átomos mayores, que después los vamos a conocer más adelante. Y resulta que se empiezan a formar átomos mayores, más pesados, que siguen con este proceso de fusión hasta que llega el hierro. Y ahí se habla del límite del hierro. ¿Por qué? El hierro es un átomo más pesado, pero cuando se fusiona, ya no libera energía, sino que la consume. Y eso es una diferencia fundamental. Entonces viene a ser como un sol al revés. ¿Ya? Él empieza a consumir energía, no la empieza a liberar. Por lo tanto, se empieza a apretar en sí mismo, ¿ya? Y llega un momento en que es tanto lo que colapsa hacia adentro, se aprieta tanto que explota. Y esa explosión es como una explosión de la que conocemos, ¿ya? De la bomba atómica, que se explosión, ¿ya? Libera una gran cantidad de energía hacia afuera, y eso es lo que se conoce como una explosión de supernova. Y fuera de salir hierro y todos estos otros elementos menores que pueden haber, salen elementos mayores, como el oro, la plata, el uranio, etc. Entonces, ahí viene como lo que va a empezar a alimentar ya toda la formación de planetas después. Se dan cuenta que todo empezó con el hidrógeno y el helio, que andaba en cantidades menores, ¿ya? Pero después de estas explosiones de supernova, se empieza a llenar el universo. Ya no hay solamente gas hidrógeno. El gas hidrógeno sigue siendo el más importante y el que hay en mayor cantidad. El universo está lleno de hidrógeno todavía, ¿ya? Pero ya empiezan a aparecer estos otros elementos que son más pesados. ¿Y qué empiezan a formar? Alrededor de las estrellas se empiezan a formar lo que se llaman discos protoplanetarios. Se empieza a juntar a través de procesos larguísimos, pero larguísimos, de miles de millones de años, el polvo cósmico, ya se empiezan a juntar elementos más pesados, ya, y empieza a haber choques, ya, entre partículas pequeñas que se empiezan a juntar, se empiezan a adherir, como cuando, no sé, pues si hacen masa y tienen pedacitos chicos de masa en el mesón, los van juntando, ¿no es cierto? Y se van formando masas más grandes, ¿ya? Y esa es la manera como se forman los planetas. ¿Y quién es el que está? ¿Cuál es el combustible que se usa en ese momento? El combustible es la gravedad. Esa es la que hace que las cosas que tengan masa se junten, ¿ya? Y se empiezan a juntar. Entonces, si tenemos un sol que es el que está tirando energía, una estrella,
¿ya? Y tenemos la formación de este disco protoplanetario, esa imagen es bastante buena en ese sentido, ¿ya? Se van a empezar a formar planetas a distintas distancias del Sol, de la estrella. Y obviamente los que están más cerca van a tender a formarse más rocosos, van a ser más densos, más pesados. En el caso de nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero después ya se empiezan a alejar, se empiezan a alejar y ya como llega menos calor además, ya se empiezan a formar planetas gaseosos. Es posible que los gases se acumulen. Aquí estamos muy cerca, no estamos para planetas gaseosos. Por eso hay tanta roca. Pero si vamos después de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas gaseosos, ¿ya? Porque tienen menos temperatura, por lo tanto se puede juntar esa cantidad de gas. Y resulta que nosotros estamos en una zona, ya como se decía antiguamente, ni muy cerca que te queme, ni muy lejos que te enfríe, digamos. O sea, estamos ahí en la zona intermedia. Además, con una rotación de la Tierra que dura 24 horas, que no permite que ni la noche se ponga tan fría, ni el día se ponga tan caluroso. Como la Luna, por ejemplo. Nuestro satélite natural, ya él hace una rotación en 28 días más o menos. Por lo tanto, la noche dura 14 días y el día dura 14 días. ¿Ya? Y 14 días con el sol directo, crean que la temperatura sube a muchos grados, ¿ya? Y lo mismo el frío en la noche, va a temperaturas de cientos de grados bajo cero. Por lo tanto, hay una zona que es lo que se conoce como la zona habitable. Y nosotros estamos en una zona perfecta. La gravedad que tenemos es la perfecta para mantener la atmósfera que tenemos. ¿Ya? Marte tiene menos gravedad que nosotros, por lo tanto su atmósfera es bastante más volátil que la nuestra. ¿Ya? Nosotros estamos en el lugar como preciso. ¿Ya? Ahora, de toda esta roca, todas estas cosas que se forman, ya obviamente hay mucha energía dando vuelta, ya, y estos volcanes, porque el centro, digamos, por acumulación es un centro fundido de mucho calor, ya, y los cometas están liberando, o sea, los volcanes están liberando constantemente carbono, el dióxido de carbono, ya, el vapor de agua, el metano, que es el hidrocarburo más pequeño, es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, y el amoníaco, que es un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno, ¿ya? Y esta es como la primera atmósfera que tenemos, una atmósfera densa, irrespirable para nosotros, ¿ya? Amoníaco y metano, o sea, no, ahí no podemos vivir. Pero ya se está formando vapor de agua y mucho. Y siguen llegando meteoritos y cometas, ¿no es cierto?, que nos están trayendo ya agua fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, en este momento, si se dan cuenta, nosotros no tenemos oxígeno, no hay oxígeno gaseoso en la atmósfera. Por lo tanto, si no hay oxígeno gaseoso, menos puede haber ozono. Recuerden que el oxígeno gaseoso O2 son 2 átomos de oxígeno unidos y el ozono es O3, es decir, son 3 átomos de oxígeno. Por eso el ozono filtra la radiación ultravioleta y se degrada a oxígeno, que vuelve a juntarse para formar ozono. Y eso es lo que mantiene el equilibrio, digamos, arriba en nuestra capa. Entonces, esta atmósfera primordial, ya si se dan cuenta, está liberando agua, ¿ya? Y como el planeta ya tiene agua, se empieza a enfriar, ¿ya? Esta agua que anda dando vueltas arriba, en procesos de miles de años, ya se empieza a condensar en agua líquida. Y va a llegar un momento en que empieza a llover. Fíjense cómo se empiezan a regular y se habla de lluvias que son milenarias, son miles de años lloviendo. Cae agua. ¿Y qué es lo que va a formar eso? Los océanos, los primitivos océanos. Por lo tanto, si se dan cuenta, y esto sigue siendo poblado por cometas y meteoros que siguen chocando con la Tierra, digamos, siguen trayendo hielo y otros elementos, ¿ya? Entonces, este suministro que viene de afuera también aporta una cantidad importante de aguas, ya se entiende, al planeta. Entonces, la gracia de todo esto es que aparece el ciclo hidrológico, ya ahí se habla del motor climático, ya la formación de océanos activa lo que se llama el ciclo del agua, que lo conocemos desde chico, ya
cuando, ¿no es cierto?, nos mostraban el mar, que el sol calentaba el agua y hacía que se produjera la evaporación. Después arriba, por condensación, se formaban las nubes porque esa agua se empieza a enfriar, empieza a formar nubes, se empiezan a juntar. Y finalmente las precipitaciones, ¿ya? Sabemos que esas nubes ingresan a los continentes, después llueve, esa agua vuelve al mar y se empieza a producir este ciclo hidrológico, importantísimo, ¿ya? Porque eso hace que esta cosa se empiece a mover. Ahora, recuerden que partimos solamente con los hidrógenos que formaron los soles, ¿ya? Después vinieron las supernovas, donde aparecen otros elementos más pesados que el hierro, ¿ya? Y se empiezan a formar estos planetas que logran formar estas atmósferas. Nosotros aquí ya tenemos una atmósfera, pero recuerden que tenemos una atmósfera donde tenemos dióxido de carbono, tenemos amoníaco y tenemos metano. Es decir, ahí no puede vivir nadie, ¿ya? Por lo menos nadie parecido a nosotros, ¿ya? Así que tendrá que venir algún proceso distinto. Esta parte la vamos a dejar hasta aquí, en el video número 1. Les vuelvo a pedir por favor que le coloquen me gusta, se suscriban al canal. Y si tuvieron la paciencia para llegar hasta aquí, ya créanme que lo que viene es más entretenido todavía, porque nos permite darnos cuenta de cosas que nosotros damos por sentadas. Pero nada hay que darlo por sentado. Ya es bueno saber más o menos, y uno puede profundizar, por supuesto, en cualquiera de estos temas, pero cómo se han formado, digamos, estos planetas, cómo se forman, digamos, cómo somos nosotros lo que somos el día de hoy. Y bueno, en el video 2 vamos a comenzar desde el nacimiento de la cianobacteria y su origen e impacto en la atmósfera. Denle a la campanilla para que sepan cuándo viene ya ese nuevo video. Muchas gracias.